En El Salvador, la historia oficial ha creado grandes personajes en diversos hechos o acontecimientos históricos. Estos generalmente son hombres, invisibilizando a mujeres importantes que han sido o formado parte de movimientos sociales que han dado un giro a nuestra historia. En el actual cementerio de los Ilustres, ubicado en San Salvador, tienen su lugar de reposo los restos de muchas de estas mujeres que se atrevieron a alzar su voz en un espacio social dominado por hombres. Marielba Herrera, coordinadora de la Oficina del Historiador de la Alcaldía de San Salvador, nos hace un recorrido por el cementerio de los Ilustres y nos muestra las mujeres ilustres. Estamos en una de las primeras tumbas que vamos a platicar en este momento acerca del recorrido de mujeres ilustres dentro del cementerio de San Salvador como parte del patrimonio funerario que tiene la ciudad, y consideramos que es importante que se hable de estas mujeres y vamos a comenzar el recorrido de lo más cercano a lo más antiguo. En realidad vamos a romper con este esquema lineal desde lo más antiguo a lo más cercano. Amparo Casamalguapa nació en Nejapa el 9 de mayo de 1910. Vivió en San Salvador. A los 14 años se graduó de maestra. Además de esta profesión, fue escritora. Sus trabajos planteaban la situación que vivía la mujer salvadoreña. Vamos a empezar hablando de Amparo Casamalguapa, que es una de las mujeres que la historia reconoce por ser una de las que se levanta en su momento a hablar precisamente de esas injusticias sociales que están ocurriendo en El Salvador a mediados del siglo XX. Amparo Casamalguapa nace en la segunda década, casi segunda década del siglo XX, y es una mujer que a los 14 años ya empieza a ser maestra y empieza a hablar también de esas injusticias y del mundo machista que está sufriendo la mujer dentro del contexto salvadoreño de las primeras décadas de ese siglo. Esta mujer, además de ser maestra, también es escritora y empieza justamente a describir esta forma de vida de las mujeres. Y lo interesante de ella es que durante la mediados más o menos del siglo XX, en la Plaza Barrios, actual Plaza Barrios del Centro Histórico de San Salvador, ella toma el micrófono en el contexto de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez y empieza a hablar de las injusticias y de todos estos políticos que están siendo corruptos ya desde ese momento, y hace una declaratoria frente a todos los hombres y mujeres en la plaza. Esto genera en ella que tenga que irse exiliada a Honduras y posteriormente tiene que irse a México. En México conoce a otro gran personaje de la historia salvadoreña, que es Dagoberto Alejandro Marroquín, que es uno de los cientistas sociales que ha legado un montón de conocimiento para la identidad salvadoreña en la actualidad. Ellos se casan y logran crear una dupla, digamos, de estos grandes pensadores que van a mezclar lo político con lo social y cultural de El Salvador de la primera mitad del siglo XX. Claudia Lars, nacida como Carmen Brannon en Armenia en el año de 1899. Fue poeta salvadoreña, una de las voces más sobresalientes de la lírica centroamericana del siglo XX. Estamos en la antigua tumba de Claudia Lars, como su seudónimo todo el mundo la conoce en El Salvador. Ella era Carmen Brannon y les digo ex tumba porque actualmente sus restos están en el cementerio Jardín del Recuerdo. Esta mujer es interesante también dentro del recorrido de mujeres porque justamente nos plantea un mundo diferente. Dentro de ese contexto social de las primeras décadas del siglo XX, pues viene y empieza a hablar de algo distinto, influenciada específicamente por Alberto Masferrer, que es como el padre de todas estas mujeres, el padrino intelectual de todas estas mujeres, que trae un nuevo conocimiento y una nueva forma de entender la sociedad salvadoreña. Y en este caso ella también se está enfocando en elementos más de las mujeres, pero no tanto desde un punto de vista social, sino más cultural. Es una tradición cultural que viene arraigada desde los siglos anteriores y es justamente la importancia de una ventana dentro del tiempo, lo que ella nos está presentando. Claudia Lars, como todos la conocemos, también fue ganadora de un certamen literario en San Salvador. Entonces, ese tipo de trabajos también lo hemos reflejado dentro de la ciudad capital salvadoreña y es parte de este legado literario que todos conocemos en la actualidad. ¿Quién desde pequeño no ha leído algún trabajo o alguna poesía de Claudia Lars? Entonces, hablar de ese contexto de mujeres también nos tiene que llevar a comprender este otro lado, el lado intelectual de la época. Recordemos que los intelectuales también formaron parte de un momento interesante que van a crear las bases identitarias de la sociedad salvadoreña del siglo XXI. Conocida como la novia, es un personaje que describe perfectamente a esta hermosa época.
Dentro del recorrido también estamos abarcando a una mujer interesante a nivel de mito urbano, pero esta vez no nos vamos a enfocar en eso, sino más bien en conocer esa gran época de las mujeres, la década de los 20, esos locos 20 que conocemos a nivel mundial y que también El Salvador tuvo una influencia grande. Nosotros en la imagen de Lidia Cristales, que es la persona que está enterrada en este espacio, vemos justamente ese momento histórico donde tenemos una influencia grande francesa con Coco Chanel, que tenemos todas las perlas, el tipo de sombrero, que también están hablando justamente de una liberación de las mujeres en ese momento. Lo veíamos hacia adentro y hacia afuera. Hablar de esta mujer también implica intentar conocer cómo eran los otros espacios donde las mujeres se desarrollaban en El Salvador en ese periodo histórico. Es por eso que este recorrido también está incluida Lidia Cristales, porque justamente nos está contextualizando el momento. Cada una de las mujeres que vamos a ver en este recorrido tenían una influencia intelectual, social, cultural, política, económica que se veía reflejada en sus pensamientos. Lidia es solamente por forma uno de los ejemplos que vamos a tomar para este recorrido. María Álvarez Solano. Las incipientes luchas femeninas en El Salvador estaban orientadas al derecho al voto de la mujer. Una de ellas, María Álvarez, se convirtió en una de las precursoras de los movimientos femeninos en la segunda década del siglo XX. Nos encontramos ahora en la tumba de María Solano. Esta mujer también es muy importante y creo que es uno de los pecados que tenemos los historiadores, porque no hemos todavía sacado a relucir la historia de esta mujer y la importancia que tuvo también durante las primeras décadas del siglo XX. ¿Quién fue esta mujer? En realidad estamos hablando de una mujer que la historia la reconoce por un sencillo dato, y es que ella fue el vínculo de las mujeres sufragistas neoyorquinas, con las sufragistas del Salvador. Estamos empezando a ver que las mujeres están levantándose y posicionándose y queriendo tener el voto por primera vez en El Salvador. Esta mujer en 1922 es una de las que está liderando una de las marchas importantes dentro de la historia salvadoreña. Se trata de las mujeres de élite o de clase media que están apoyando a un candidato presidencial en ese momento, y que gracias a ella que se mantiene un vínculo, como lo mencioné hace un ratito, con las otras sufragistas a nivel mundial, que empiezan a retomar la idea y empiezan a hacer diferentes marchas dentro de San Salvador. Lastimosamente, este hecho se recuerda como la masacre de 1922, donde muchas mujeres fueron masacradas en la que ahora conocemos Calle de la Amargura por estar manifestándose en ese momento. Según datos históricos, pues esa mujer también es la que acompaña en su momento a Prudencia Ayala, otro de los grandes personajes de nuestra historia, que apoyan toda esta idea de tener las mujeres el voto y tener los derechos, que sean reconocidas como ciudadanas, no a partir de que están casadas con alguien y que deben tener cierta edad, sino empezar a verlas como ciudadanas desde edades más tempranas. María Álvarez Solano es un personaje que creo yo que vale la pena que sigamos conociendo. Les invito a que vengan y conozcamos un poco más de estas grandes mujeres salvadoreñas que fueron un hito importante en la reivindicación y lucha de los derechos humanos de las mujeres y sus familias. Mártires, 28 de febrero de 1921 y 1922. En las primeras décadas del siglo XX se conformaron diferentes movimientos sociales de todos los sectores, siendo las mujeres quienes tomaron un rol protagónico en el reclamo de los derechos fundamentales de ellas y sus familias. Estamos ahora al lado de un monumento importante en nuestra historia también. Estamos hablando del monumento a las mártires de 1921 y 1922. Lamentablemente no tenemos nombres de estas mujeres, no podemos ponerles un rostro. Sin embargo, creo que es interesante agregarla dentro del recorrido de mujeres porque justamente habla de estas luchas de las mujeres en la década de los 20. Enfocándonos más que todo en la del 21, son momentos diferentes en la historia de las mujeres, porque una va a estar asociada a mujeres de mercado. La masacre de 1921 tiene que ver justamente con la idea de evitar que se acuñe una nueva moneda dentro del mercado de San Salvador y las mujeres empiecen a manifestarse. El asunto es que al final es reprimida la manifestación y muchas de estas mujeres fueron asesinadas. No se logró cambiar al final o mantener, mejor dicho, la cuña de la moneda que ellas estaban buscando, sino que se tuvo que generar el cambio. Sin embargo, creo que merece la pena también rescatarlas dentro de este recorrido de mujeres. También aquí podemos encontrar a las víctimas de 1922. Estas mujeres son mujeres de clase media que están apoyando a un candidato presidencial que, como ustedes vieron, tiene que tener una relación directa con María Álvarez, que es una de las tumbas que ya visitamos,
en el sentido que están peleando por también tener el derecho al voto. Ellos están apoyando a un candidato presidencial para dejar de lado a la dinastía Meléndez Quiñones, que como todos sabemos, la gente ya estaba cansada de la situación política, social y económica en la que estaban inmersas. Estas mujeres tampoco tienen un rostro, sin embargo, ha quedado dentro de nuestra historia toda una ruta que recorrieron ellas durante toda la manifestación que venía desde la Avenida Independencia y por el Reloj de Flores actualmente, y terminaba justamente en la calle de la Amargura. Es en el lugar donde tenemos fotografías históricas que muestran la masacre y cómo las mujeres están huyendo. También tengo que tomar en cuenta de que esta represión, al igual que la de 1921, se ocurre en el mismo lugar. Entonces también estamos hablando de recorridos ya establecidos por la sociedad en un contexto histórico interesante, donde el centro giraba alrededor de todo el comercio de la ciudad de San Salvador. Prudencia Ayala. Corría el año de 1885. Algunos biógrafos mencionan que Prudencia, hija natural de Aurelia Ayala, habría nacido en Sonsonate después de que un rayo fulminara a dos campesinos y de alguna forma afectara a su madre, quien días después daría a luz a la mujer que algunos nombran como la hija de la centella. Llegamos ahora al final del recorrido. Estamos acercándonos a la tumba de una de las mujeres más importantes en nuestra historia en El Salvador. Esta mujer trabajó por la lucha de los derechos de las mujeres y las familias, una mujer con mucha visión para la época. Hablamos de Prudencia Ayala. ¿Quién fue esta mujer? ¿Cuál fue el legado que nos dejó a todas las mujeres? Pues justamente hablar de todos esos momentos en los que las mujeres estaban luchando por tener una vida digna, por lograr que los hijos ya no fueran hijos ilegítimos, por pretender en algún momento de la historia también lanzarse como una candidata presidencial. Esta mujer tiene un mérito importante porque justamente nos abrió el espacio a las mujeres para empezar a hablar del derecho al voto. En conjunto con María Álvarez, que es una de las tumbas a las que fuimos anteriormente, están hablando precisamente de posicionar a la mujer dentro de la época y sobre todo hacer ver el rol importante de las mujeres en relación a los derechos humanos. Esa es una de las grandes victorias para las mujeres salvadoreñas del siglo XX, pues todavía tenemos que seguir trabajando en función de la garantía de los derechos de toda la sociedad y en específico de las mujeres. Les invito a que vengan a conocer la tumba de Prudencia Ayala, así como la de las otras mujeres que vale la pena conocer dentro de nuestra historia salvadoreña y con las cuales tenemos una deuda grande que tenemos que conocer y tenemos que difundir el legado de ellas para el resto de las generaciones. No cabe duda que este recorrido recoge muchas historias interesantes de mujeres salvadoreñas que rompieron los esquemas de una época en donde la mujer no era tomada en cuenta para procesos políticos, sociales o culturales. Pero gracias a ellas, esa brecha se fue rompiendo, logrando varios avances como en la actualidad. Sin duda, un recorrido por las mujeres ilustres del cementerio de San Salvador que no te podés perder.